Científicos reportan dos linajes de la variante Omicron. En una reciente publicación por la University College London Genetics Institute, se habría identificado dos linajes de la variante Omicron y que sobre todo estarían siendo no reconocidas por las pruebas moleculares. ¿Qué significa ello? ¿Qué es este hallazgo? ¿Cuál es la importancia de conocer que ya la variante Omicron presentaría sublinajes de la misma variante? En este video vamos a hablar sobre esta nueva investigación y lo más importante, qué recomendaciones debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente investigación que habría sido dada este martes 7 de diciembre, en donde los investigadores habrían identificado dos linajes de la variante Omicron, una situación que podría estar cambiando el pensamiento que se podría tener con respecto a esta variante. En este video vamos a hablar sobre ello. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es muy importante que las noticias y las investigaciones se van dando, pero sobre todo llamaría la atención lo que se ha reportado en los últimos días, en donde los investigadores en Reino Unido habrían identificado una subvariante sigilosa que no estaría siendo detectada por las pruebas moleculares. En una reciente publicación, los científicos encontrarían una versión sigilosa de Omicron que puede ser más difícil de rastrear. Y este es un punto muy importante que los investigadores de la University College London Genetics Institute habrían identificado. ¿Qué significa la presencia de sublinajes en la variante Omicron? Este es un punto que cambiaría la expectativa que tenían algunos científicos con respecto a que Omicron podría ser una situación que ayude a contener la pandemia. Una de las hipótesis que ha sido bastante conocida en los últimos días es que la variante Omicron probablemente no sea tan letal como la variante Delta. Esto ya lo demostrarían sobre todo en los pacientes atendidos en Sudáfrica, en donde la ola que está enfrentando Sudáfrica, que es la cuarta ola, no se está asociando a una ola de mortalidad, como se vio con la variante Beta y con la variante Delta, que fueron la segunda y tercera ola de este país. Sin embargo, la presencia de detectar sublinajes o subvariantes dentro de esta variante podría empeorar la situación esperada. Recordemos que hoy día Europa se encuentra siendo el epicentro de la cuarta ola de COVID-19 y sobre todo no sería la variante Delta, sería una subvariante de la variante Delta, a la cual se conoce como la subvariante AY4.2. Es decir, esta mutación o este cambio que ha tenido la variante Delta ha hecho de que pueda causar nuevas olas de contagio. Y esto podría verse hoy en día con la variante Omicron, en donde se está reportando de que existen dos sublinajes de esta variante. En este reporte que han hecho los expertos de la University College London Genetics Institute, habían mencionado de que se han encontrado aparentemente dos linajes de esta variante. La variante Omicron tendría el linaje BA.1 y el BA.2, que están bastante diferenciados genéticamente. Eso lo mencionó el profesor François Vallaux, que es el director de la University College London Genetics Institute, en donde habría mencionado que estos linajes tendrían comportamientos diferentes. El descubrimiento de la nueva forma de Omicron llevó a que los investigadores dividan el linaje B11529 en Omicron estándar, conocido como el BA.1, y la variante más nueva conocida como la BA.2. Y esto lo habrían dado los científicos sobre todo porque se está demostrando que las pruebas moleculares, las pruebas PCR, no estarían detectando a la variante Omicron. Y esto es lo que nosotros hemos mencionado en un video anterior que hablábamos sobre el error que se comete frente a Omicron, en donde se está solicitando una prueba molecular para
definir si el paciente está o no infectado por COVID-19 y si tiene COVID-19 hacerle el estudio de secuenciamiento genético y demostrar si es Omicron. Hoy en día estarían filtrándose dado que existiría la presencia de una subvariante del coronavirus, que sería esta variante sigilosa no detectada por las pruebas moleculares, que es la BA.2, una situación bastante preocupante. Los científicos dicen que esta versión sigilosa de Omicron no se puede distinguir de otras utilizando las pruebas PCR, que han implementado los funcionarios de la salud pública para obtener una imagen rápida de la propagación en todo el mundo. Este hallazgo se ha producido cuando el número de casos de la variante original de Omicron detectados en Reino Unido aumentó de 101 a 437 en un solo día, y Escocia, por ello, anunció el regreso de trabajo a casa. Es muy importante que ya para Reino Unido, la variante Omicron ya representa un 4% de la situación de contagio de COVID-19 en esta región, y esto puede seguir aumentando. El tener la cifra inicial del 4% de Omicron y conocer que existen dos linajes de la misma variante es algo preocupante. Es importante entender que Omicron, que hasta el momento estamos viendo que podría tener un cuadro menos agresivo que Delta, podría cambiar con este sublinaje. El sublinaje que hoy día no está siendo detectada por las pruebas moleculares se conoce como el sublinaje BA.2. La variante Omicron inicial se le está conociendo como la subvariante BA.1. Es decir, hoy en día tendríamos dos linajes de la variante B11529, la BA.1 y la BA.2. ¿Cómo se comportará esta subvariante con respecto a la variante inicial Omicron? Son noticias que todavía no se tiene conocimiento. Recordemos que después de que la variante Delta ha predominado y ha sido la variante dominante, apareció la subvariante AY4.2 y los científicos detectaron más de 25 subvariantes de esta variante de peligro o esta variante de preocupación. Hoy en día se registra de manera rápida que la variante Omicron presentaría ya nuevas mutaciones y esto podría complicar la situación del conocimiento de la pandemia. Es muy importante entender que ya los científicos habrían detectado dos linajes de la variante Omicron. ¿Qué es lo que pasará en el futuro? ¿Cuál es la evolución de la pandemia? Hay que estar atentos a la información. Lo importante es no bajar las medidas de protección. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación bastante preocupante. Los científicos habrían detectado dos linajes de la variante Omicron. En un reciente reporte dado en Reino Unido por investigadores de la University College London Genetics Institute, habrían encontrado dos linajes de la variante Omicron. Un linaje que sería el estándar, que es la BA.1, y sobre todo una versión sigilosa no detectada por las pruebas convencionales moleculares, que sería la BA.2. Esta situación todavía no se conoce cuál será la agresividad o cuál será la conducta que puedan tener estos linajes. Es muy importante entender que ya la variante Delta tendría mutaciones, y si nosotros conocemos que los subvariantes de la variante Delta han podido ocasionar situaciones más graves que la misma variante Delta, esperemos que esto no suceda con Omicron. Sin embargo, ya se está detectando dos linajes de la misma variante B11529. La BA.1, que es la estándar, y la BA.2, que es la variante o la subvariante de la variante Omicron, que no sería detectada por las pruebas convencionales. Es muy importante tomar conocimiento de esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos dos canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito dos libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus.
Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar, y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.